Saludamos a Ramón Elejalde, ex congresista, ex representante y abogado constitucionalista. Bienvenido, doctor Ramón, a ClickCasi, el poder de la información on click, la democracia en la información, la formación para la democracia. Bienvenido. Muy buenos días, Roger. Un cordial saludo a usted, a los amables televidentes y oyentes que están conectados a esta hora. Y estoy aquí a su disposición. Muchísimas gracias. Bueno, ahí seguramente usted habrá visto uno de nuestros segmentos informativos a modo de titular, en el que decimos lo siguiente: los 4 colombianos más ricos de Colombia aumentaron su fortuna en un 77% en el gobierno que iba a convertir a Colombia en una Venezuela, como hablando del gobierno de Gustavo Petro Urrego. Y es que usted hace un análisis al respecto en su columna dominical, en el que, claro, dice, incluso dice, pobres viejecitos, como un poco parafraseando esa poesía de, era así una pobre viejita que no tenía nada que comer, sino un montón de cosas. Y resulta que es que hay una paradoja grande, y es que la polarización nuestra sigue insistiendo en que este país está lleno del berriondo desde el punto de vista económico. Sin embargo, las grandes empresas, que eran las que supuestamente iban a tener los problemas, están creciendo. Háblenos acerca de esa paradoja, doctor Ramón Elejalde. Claro, Roger, mire, no lo digo yo, ni lo dice nadie en Colombia, lo dice la revista Forbes, una revista muy prestigiosa de los Estados Unidos. Los 4 hombres más ricos de Colombia. Los Domingos, los Arnito Angulo y todos esos señores presentaron en un 77% de fortuna durante el año 2024. Es decir, pasaron de tener 17.000 millones de dólares. Oiga lo que estoy diciendo. Pasaron de tener 17.000 millones de dólares a tener 30.000 millones de dólares. Es decir, aumentaron su fortuna en casi 13.000 millones de dólares en solo un año en Colombia. De verdad, pues que no obedece a lo que sus medios de comunicación, sus propios medios de comunicación nos dicen. Estamos en un caos, y lo que dijeron hace 2 años de que íbamos a hacer Venezuela. Aquí no hay ninguna Venezuela. Ellos se han venido enriqueciendo y aumentando su fortuna. Y mire, Roger, las grandes empresas de las utilidades son faraónicas. Mi empresa obtuvo unas utilidades superiores a 4.2 billones de pesos. La mexicana tiene unas utilidades semejantes a las de Nutresa, igual de grandes. Las ventas de motocicletas, para citar alguna cosa, y que no lo digo yo en el artículo, se incrementaron en un 25% en Colombia en el año pasado. Las aseguradoras en Colombia tuvieron un incremento faraónico, casi del 6.2 millones por ciento. De manera pues que la riqueza en este país, en las grandes empresas, se ha venido acumulando vertiginosamente. Pero también le digo algo, Roger, salga un fin de semana, salga un jueves, un viernes a cualquier centro comercial y verá usted la afluencia de gente, los restaurantes llenos, los almacenes llenos. Yo veo una economía próspera en este país. Yo no veo cuál es el país devastado económicamente, no veo cuál es la Venezuela que estamos viviendo. Sinceramente, no se compadece la riqueza que vienen acumulando los grandes empresarios en Colombia con lo que todos los días nos repiten los grandes medios de comunicación, que son precisamente de esos grandes empresarios. Es una narrativa, pues, no tiene vuelta de hoja política, ¿cierto? Es una narrativa que busca, con base en desinformación, con base en mentiras, entonces, porque si usted, como nos lo ha planteado,
no es que es una opinión de Ramón Elejalde, no es que yo me lo estoy inventando para precisamente competir con otra narrativa. Es que la revista Forbes lo dice y lo dicen los indicadores, que son objetivos. Entonces, es una narrativa definitivamente política, pues muy mirando las elecciones de 2026. Desprestigiemos a este gobierno que obviamente va a querer tener sucesor en las elecciones de 2026, que hay mucha gente que se come el cuento, permítame la expresión. ¿Se trata de eso, no, doctor Ramón Elejalde? Claro que así es. Lo que se trata es de una actividad politiquera que están haciendo los grandes medios de comunicación, atendiendo y obedeciendo a sus patrones, que están llenando las tulas, que están todos los días atesorando más dinero. Y a uno no le importa que los señores ganen plata y que generen riqueza y que generen empleo. Eso está bien. Lo que no está bien es que nos vienen diciendo a toda hora por sus medios que este país está quebrado, que vamos rumbo a Venezuela, que estamos muy mal, que el país está devastado, que la economía no va bien. No es cierto, o no, porque los hechos nos demuestran absolutamente todo lo contrario, todo lo contrario. Ahora, otra cosa, Roger, sus fichas en el Congreso le negaron al gobierno la ley de financiamiento, le han impedido al gobierno cumplirle a las regiones y a los municipios con las obras que están reclamando las regiones y los municipios. Y ahora uno los ve que mandándole memoriales al presidente para que por favor envíe la plata que se requiere para tal obra o para tal otra. Pero si ellos mismos le negaron al gobierno la ley de financiamiento, si ellos mismos dejaron de financiar al gobierno, puedo que se compadezca una cosa con la otra. Ahí hay un cinismo grandísimo entre lo que hacen y lo que hacen aquí, dicen aquí, y lo que hacen en el Congreso de la República. Doctor Ramón Elejalde, buen día, cordial saludo. Es un gusto tenerlo aquí en Clic hacia el poder de la información a un clic. Mire, precisamente lo que usted está planteando lo planteó la semana pasada aquí en sentido contrario el representante por el Centro Democrático, Juan Espinal, y dijo que ellos se tienen que unir, por lo menos la derecha, lo que ellos llaman centro derecha, para recuperar el país, porque ellos todavía piensan que la democracia está en peligro y que las elecciones podrían ser una especie de bisagra para perpetuar, por ejemplo, a Petro en el poder. ¿Usted qué piensa de eso? No, pues yo no creo que Petro se quiera perpetuar en el poder, ni tiene cómo perpetuarse fuera de que intente un golpe de Estado que no lo va a intentar ni lo va a lograr. Esas son chuchos o mentiras que nos meten para que nos asustemos y corramos a votar hacia otro lado. Esas son mentiras que no se compadecen con las realidades. Aquí lo que hay es que ir a un certamen electoral en el 2026 y que el que tenga los votos gane. Pero la verdad es que yo no veo el fenómeno desastroso de este país. Yo lo que veo es una economía floreciente. Yo lo que veo es a unos empresarios obteniendo riqueza. Pero vuelvo y lo repito, es que no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo las grandes revistas internacionales, lo están diciendo los balances que ellos mismos presentan. Pero es que mire otra cosa que le causa a uno risa. Le oía yo a un gurú de la economía decir hace unos 15 días que no, que era que la economía estaba floreciendo porque había la expectativa de que en el 2026 existiera un cambio de gobierno. Oiga, eso produce risa, ese tipo de explicaciones. O como un alto directivo de una de estas empresas antioqueñas que obtuvieron billonarias utilidades, diciendo que ellos habían vendido menos pero que habían ganado más. Eso, pues con ese tipo de explicaciones, que busquen un bobito para que se la digan, pero eso no es serio con el país, ni pueden creer que el país es un tarado para creer que uno vendiendo menos gana más, y sobre todo gana billones. Me llama mucho la atención eso. Se me viene a la cabeza inmediatamente una entrevista que tuvimos hace un rato
con un experto hablando de la palabra idiota y la palabra imbécil, que tiene que ver con, desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico, pues tiene que ver con problemas mentales, pero desde el punto de vista político, tiene que ver incluso con la antigua Grecia, tiene que ver con el idiota que decía Aristóteles, que no participa en lo público. Y entonces lo traíamos acá y lo relacionábamos con el apático, que decidía entonces no participar en política. O, quiero llegar a esto, y suena irrespetuoso y todo, pero bueno, por eso menciono el contexto. El que sencillamente se deja enredar, se deja manipular, se deja convertir, esa sí es una expresión mía, que es de todos los días, se deja convertir en idiota útil. Todos los días, lo digo yo, pensando en que tenemos que estar muy bien informados, mejor informados cada vez y muy conscientes de que toda la información que nos llega a través de medios de comunicación y a través de redes sociales tiene que ser puesta en duda. Y ojalá comentada con alguien en quien uno crea y le pueda preguntar, oiga, ¿esto es cierto? ¿Por qué? Porque nos puede llevar a lo que nos está diciendo Ramón Elejalde en este instante, y es que salen con unos cuentos tan extraños como ese de que han vendido mucho menos, pero han ganado mucho más. Pues, o sea, narrativas que pues lo creen a uno idiota, ¿o no, doctor Ramón? Pues claro, totalmente. Son explicaciones asombrosamente equivocadas y creen que la gente se las cree. Y hay mucha gente que se las cree. Por eso me devuelvo y digo, ojalá la gente se informe mejor cada vez y que ojalá compare información con alguien en quien crea. Claro que es que el problema, doctor Ramón Elejalde, hoy es, ¿y a quién le creo? Muchos estarán diciendo, a propósito de quienes defienden la postura contraria al comentario que usted nos trae hoy, ¿y quién le cree a Ramón Elejalde? ¿Cierto? No obstante, diga Ramón Elejalde, señor. Pero Roger, es que lo mío no son narración, son datos, y los datos son contundentes. Eso no es invento de nada. No ha salido ni el señor Sarmiento, ni el señor ni nadie a decir lo que dijo la revista Forbes. Ya. Fue una publicación a nivel mundial. Ya lleva varios días esa publicación. Aquí algunos medios se atrevieron a decirlo. Sí, allá quería llegar a lo objetivo. Aquí decimos todos los días ser objetivo desde el punto de vista de nosotros, del sujeto, de Roger Vélez, sujeto, periodista, de Ramón Elejalde, sujeto, con un hombre político, un hombre que ha participado en la política proselitista, pero también un abogado especialista en derecho constitucional, sujeto, claro que somos subjetivos y estamos cruzados por gustos, por inclinaciones, pero voy al objetivo, que es lo que usted está planteando, datos, hay que ir a eso, a los datos y los hechos, que es lo objetivo. ¿Dónde están los datos? Y ojalá creamos en eso, en los datos, que bueno, es lo que usted nos trae hoy, doctor Ramón Elejalde. Oiga, y venga, yo lo aprovecho como usted, que alguna vez lo molesté mucho con el tema constitucional, hoy lo retomo en ese sentido. Es completamente imposible, piensa uno desde el punto de vista de nuestro Estado social y democrático de derecho y de nuestra Constitución, que realmente Gustavo Petro Urrego se pueda perpetuar. No obstante, la semana pasada, ahí lo sugirió nuestro colega Javier Arboleda hace un instante, tuvimos aquí al representante de la Cámara, Juan Espinar, él es representante por el Partido Centro Democrático, y nos decía que es que él podía tranquilamente adoptar actitudes dictatoriales y llegar a eso que tanto se teme. ¿Cómo se puede explicar eso sabiendo que tenemos ese marco tan fuerte que es nuestra Constitución, doctor Ramón? No, oye, esto es imposible. En lugar de tramitar una reforma constitucional, ya no le dan los tiempos. A los tiempos que le hicieron,
Y recuerde que eso requiere 8 debates en 2 periodos completamente distintos en el Congreso, y eso ya no le dio. En segundo lugar, convocar una asamblea constituyente o convocar un referendo tampoco le da, porque primero tiene que ir al Congreso y luego tiene que convocarse a elecciones a asamblea constituyente, y eso es mucho menos. El tiempo es todavía más. Yo por ahí, pues, jurídicamente no veo ninguna posibilidad. Ahora, acudir a un golpe de Estado sí que causa todavía más risa. Para poder dar un golpe de Estado tiene que tener una aceptación en la opinión pública, y el proceso le dio una aceptación en la opinión pública de un 30% a los 40%. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede un 40% exageradamente dicho hablar de un golpe de Estado? Eso sí, eso es imposible. A eso no le marcha ni la Corte Constitucional, a eso no le marcha las Fuerzas Armadas de este país, a eso no le marcha a nadie. Sí, señor. Bueno, y la última pregunta que le voy a hacer es en relación con algo que usted dijo ahorita de la ley de financiamiento, razón por la cual no hay unos recursos que impiden pues, que el gobierno esté haciéndole aportes, por ejemplo, al metro de la 80, que recordemos, se habla de 484.000 millones de pesos aproximadamente que no ha destinado el gobierno nacional. Y cuando usted decía ahorita que unos parlamentarios antioqueños pretendían que mandaron un comunicado desconociendo esa ley de financiamiento, pues nos referimos a que la semana pasada hubo un desayuno de trabajo con algunos de los miembros de la bancada congresional paisa con el metro, y luego enviaron 26 de los miembros de la bancada paisa un comunicado al gobierno nacional pidiendo esos 484.000 millones de pesos. Entonces, lo que nos decía Juan Espinal casualmente, el mismo de que hablamos ahorita, es que la excusita es siempre la ley de financiamiento, y usted nos la trae aquí también a colación. O sea, es una excusita lo de la ley de financiamiento que no fue aprobada precisamente por los congresistas que hoy están pidiendo más plata. Pero ¿cómo va a ser excusita, Roger, si el gobierno tuvo que hacer recortes presupuestales billonarios? Inicialmente hace un recorte de 12 billones y ya anuncia otro recorte de 12 billones. Entonces las obras públicas tienen que sufrir, porque la plata que hay que recortar de alguna parte se recorta. Yo no veo posible que yo le recorte 24 billones de pesos con B al presupuesto nacional y las obras continúen todas intactas y todas con financiamiento. Tienen que sufrir las obras. Ese fue un error garrafal del Congreso por hacerle oposición a Gustavo Petro y por no dejarlo hacer las obras. Cometieron ese error, condenaron a las regiones a no tener las obras. Yo creo que se dieron un tiro en el pie, eso fue lo que hicieron. Muy clara esa explicación con ese dicho final, y es: se dieron un tiro en un pie. Bueno, Ramón Elejalde Arbeláez, gracias por estar con nosotros, y pues en la medida en que usted siga dando a conocer con sus escritos información que debe ser de conocimiento público, aquí estará nuevamente si no acepta la invitación, doctor Ramón. Claro, Roger, estoy siempre a sus órdenes, y nuevamente un saludo cordial a los oyentes y a los televidentes, y feliz día. Feliz día, doctor Ramón Elejalde, mucha suerte le deseamos. Esa expresión me queda sonando Javier Arboleda, Oscar Mario Correa y José León Vasco. Un tiro en un pie. Un poco lo que yo también planteaba la semana pasada en la entrevista con Juan Espinal, cuando yo decía algo así como patear la lonchera. ¿No creen? Pues yo creo que sí es, o sea, lo que se ha demostrado en los últimos días es que en efecto el gobierno nacional necesitaba de esa ley de financiamiento para terminar, financiar
y garantizar muchos proyectos, la mayoría que tienen que ver con las regiones. Entre ellos estamos hablando de Ley de la 80, aunque Juan Espinal dice que esos recursos que ellos prometieron girar por el orden de los 450.000 millones de pesos ya estaban presupuestados. Eso no hace parte pues de ese proyecto que se tumbó en el Congreso de la República. Sin embargo, don Roger, yo creo que ver las cosas en blanco y negro, como siempre lo hemos dicho aquí, nos distorsiona mucho la realidad. ¿Por qué? Porque no podemos pensar que solamente el tema es político. Hay unos asuntos técnicos importantes. Entonces, sí, lo político va a primar y lo politiquero va a primar, eso va a ser muy complicado. Y lo cierto del caso es que al gobierno nacional se le tumbó la ley de financiamiento solamente por lo que dice el doctor Alejandro, por hacer oposición. Una oposición que a veces uno creería que no es tan racional como se debiera. Oscar Mario. Pero oye, yo pienso que los mandatarios que hoy están diciendo que el gobierno nacional no le está girando los recursos por peleas políticas, pues lo están utilizando como una estrategia de polarización, obviamente. Y hay que mirar el trasfondo real del gobierno nacional. Yo estoy con Javier. Si a usted no le aprueban una ley de financiamiento donde se necesitaban unos recursos para poder invertir en esas regiones, en esos departamentos, pues obviamente, ¿cómo lo van a hacer? Yo creo que esto es un arma de doble filo que se está utilizando en todo este tema de polarización. Específicamente unos para hacer quedar mal al gobierno nacional y para quedar bien con la ciudadanía, diciendo, no, es que nosotros tenemos los proyectos ahí, sino que no nos quieren llegar los recursos. Y dos, desde el Congreso se está haciendo que no se aprueben este tipo de propuestas con el objetivo de que no exista la plata, no lleguen a los departamentos para poder utilizar, obviamente, esa arma de doble filo en favor de la polarización. Muy complicada la situación, don Roger, frente a todo este análisis. 24 billones ya. Hemos tenido aquí en el oído la cifra de 12 billones desde el año pasado, desde que precisamente se llevó al Congreso de la República el proyecto de ley de financiamiento, no se aprobó, entonces se dijo un déficit de 12 billones, por supuesto hay que hacer recortes presupuestales, pero ya se duplicó a 24 billones, por lo tanto hay que hacer más recortes presupuestales, entre ellos, según nos explica Ramón Alejalde, dinero como por ejemplo para la continuación del proyecto del metro ligero de la 80, que son 484 millones de pesos y más.